Listo. Muy buenas tardes. Somos estudiantes de tercer semestre de Psicología de la Universidad Uniclaretiana, de la sede de Quito. Hoy les vamos a hablar de las psicopatologías del lenguaje. Mi grupo está conformado por quien les habla, María Emilsen Caicedo Murillo. Juliana Andrea Quinto Ibargüen. Francis Juliana Palacio Mosquera. Entendiendo la psicopatología del lenguaje como cualquier alteración, cambio o deficiencia en la capacidad lingüística que altere la capacidad que nosotros podamos comunicarnos con las demás personas. Entendiendo el lenguaje como la capacidad exclusiva que tenemos los seres humanos para comunicarnos y para obtener una mejor comunicación. El lenguaje y el pensamiento. El lenguaje expresa lo que pensamos. Estos dos tienen algo recíproco, entre los dos son recíprocos. Lo que pienso digo y de lo que estoy diciendo o de lo que escucho que dicen, pienso. Para que el lenguaje desarrolle su óptimo potencial, es necesario que algunos factores, como son la inteligencia, el funcionamiento del sistema nervioso central, el aparato fonador, los estímulos sociales y los estímulos emocionales estén funcionando óptimamente. Cuando esto no pasa, se desarrollan las psicopatologías del lenguaje. Hay que tener en cuenta que están los trastornos del lenguaje verbal y los trastornos del lenguaje escrito. Los trastornos del lenguaje verbal tienden a ser más extensos y aquí les explicamos las siguientes categorías. El lenguaje verbal, como les decía, se divide en las subcategorías que ven a continuación. Estas son mucho más amplias y les vamos a explicar las más comunes en la siguiente diapositiva. La disfemia o tartamudez, esta es la falta de fluidez en el habla y está caracterizado por la repetición o bloqueos, eso que nos afecta el ritmo del lenguaje. Alteraciones en el tono y en el ritmo. Primero tenemos palabra escándida. En el sujeto no dice las palabras por sílabas, o sea que no lo dice de corrido como comúnmente se hace, sino que, por ejemplo, en vez de decir comiendo así de corrido, dice comiendo. Esta se da más que todo en áreas, cuando hay una afectación en áreas cerebrales o con pacientes de esclerosis múltiple. Luego están los tonos anómalos y extraños. Esto se da los sujetos tienden a tener tonos llamativos o extraños. Por ejemplo, cuando están en teatro, que las personas utilizan la voz como más poética, más de tiempos atrás. Y se da más que todo en personas con esquizofrenia o con personalidad narcisista. Y estos de personalidad narcisista lo hacen para llamar la atención. Ok, las alteraciones de expresión y o comprensión del lenguaje. La afasia es una dificultad para producir y entender el lenguaje. Esta se produce principalmente por lesiones cerebrales. Las más comunes son la afasia sensorial, que es aquella que el sujeto o la persona puede hablar, pero no entiende lo que se le dice, y es ocasionada por una lesión en el área 44. La afasia motora es cuando la persona entiende lo que se le dice, pero es incapaz de hablar, y esta se produce por una lesión en el área 22. Las parafasias es una alteración que se presenta cuando una persona, al decir una frase o una oración durante una conversación, suelta involuntariamente algunas frases en vez de decir lo que quiere expresar o lo que debería expresar. Esto pasa porque la persona no es capaz de proyectar o de ejemplificar eso que quiere decir y su cerebro busca rellenar la frase o la palabra como puede.
La ecolalia. La persona repite automáticamente lo que escucha sin poder controlarse. Y esto se debe a trastornos mentales más profundos como la esquizofrenia o por lesiones cerebrales. La perseveración ocurre cuando una persona pronuncia continuamente en una de las palabras que dijo en la frase anterior, en su última frase, y esto se debe a que la persona no tiene como el control de pronunciar lo que realmente quiere, sino que se repite y repite lo mismo. Alteraciones en la estructura sintáctica. En esta tenemos el parapragmatismo, que en este el sujeto inicia hablando bien, pero luego comienza sabe el significado de las palabras, pero dice sus frases, sus palabras están en desorden. Es como las personas que están aprendiendo a hablar un nuevo idioma, que por decir cómo estás, dicen estás como. Y más que todo, esto se da en personas con esquizofrenia o que están en una fase maniática del delirio, de delirio de grandeza. Alteraciones en el significado de la palabra. Primero tenemos el lenguaje metafórico y simbólico. En este las personas habitualmente se expresan con metáforas o simbolismos. Y al decir estos simbolismos, no, en las palabras que utilizan no lo dicen con el significado que habitualmente se le conoce a esa palabra. Y, se da, y este tipo de alteraciones se da en personas con delirio de paranoide o con una fase de manía delirante o con sujetos de personalidad his, his, histori, historiónica o con esquizopatía. El otro es de la incoherencia. En este las personas al decir sus frases, al dialogar con otra persona, no tiene lógica en lo que dice, sus palabras no tienen conexión y se les denomina ensalada de palabras. O sea que la persona no es coherente con lo que dice una cosa y luego dice otra y termina enredándose. Y se da más que todo en personas con esquizofrenia, hebefrenia y, y cuando sufren una lesión encefálica grave en el área de Broca. Alteraciones de la conversación. El mutismo es cuando la persona es incapaz como de completar una palabra o una frase, como que su expresión verbal se reprime. Esto tiene que ser causado por dos motivos principales. Uno, por nerviosismo o por inseguridad cuando se va a hablar. Y el segundo es cuando existe o una lesión cerebral o algún trastorno mental como la esquizofrenia. La logorrea es cuando la persona dice de forma muy rápida y no puede controlarse. Entonces, cuando están durante la conversación, tiende a irse por las ramas y se vuelve completamente incoherente. Tenemos la para-respuesta. Cuando a una persona se le hace una pregunta respecto a un tema y la persona responde de forma incorrecta, entre más alejada esté la respuesta que da la persona con esta afectación de la respuesta correcta, quiere decir que es mucho más grave la causa de este trastorno. El lenguaje vicioso es cuando la persona repite muy constantemente una misma frase o una misma palabra, como si no pudiera encontrar otra expresión para comunicarse. Y esto se debe a Agrafe y deficiencias digrafia. mentales y a, perdón, Agrafe y digrafia. Es esa dificultad o pérdida completa de la capacidad de escribir, así que la persona no es capaz de realizar los signos, símbolos de un idioma escrito. Criptografía. La persona escribe de una forma incoherente y poco comprensible, que solo él puede entender y explicar, pero la explicación tampoco se comprende. Esta se relaciona con un pensamiento desorganizado común en la esquizofrenia y la demencia. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.